Historia de los tres Reyes Magos. Una historia que no conoces, seguramente, y para muchos, otros de los asuntos polémicos en estas fechas navideñas está relacionado con los llamados Reyes Magos y se preguntarán: ¿fueron reyes? ¿Fueron magos? ¿Cuántos fueron? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo se llamaron? Eran de diferentes razas. El único evangelio que los menciona es el de San Mateo. En el capítulo 2 dice: en tiempos del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El evangelio no dice cuántos eran, al hablar en plural sabemos que es más de uno, tampoco menciona sus nombres, ni su apariencia física. Estos personajes son llamados magos, ellos no practicaban el arte de hacer magia tal como ahora conocemos. La palabra mago proviene del persa magusa, que significa sacerdote, refiriéndose a una casta de sacerdotes persas o babilonios, que estudiaban las estrellas en su deseo de buscar a Dios. De ahí pasó al griego. En el griego magos no era utilizado únicamente para referirse a los hechiceros. Se utiliza, en este caso, para referirse a hombres sabios. Luego pasó al latín como magus, plural magi, de donde llegó al español como mago. De hecho, también poseían conocimiento de las escrituras y, desde antiguo se ha sostenido que pertenecían al mazdeísmo. Eran originarios de la Media, que hoy conocemos como la nación de Irán, pertenecían a la casta sacerdotal en esa época. Los magos tenían gran influencia en Babilonia, hoy Irak. Ellos practicaban el estudio de la astronomía y sobre todo de la astrología y la influencia de los astros en la vida de los hombres. Los judíos habían vivido mucho tiempo en Babilonia y sus ideas y expectativas mesiánicas eran conocidas. El esperado Mesías, rey de los judíos, como todo gran personaje, debía tener una estrella que vaticinase su destino. La naturaleza de esta estrella es muy misteriosa. Sobre el lugar de su origen también hay discrepancias en los documentos antiguos. Para algunos proceden de Persia o Irán, pero otros dicen que venían desde Babilonia o de Arabia y otros dicen que proceden de Egipto o de Etiopía. Una carta sinodal del Concilio de Jerusalén del año 836 señala que en el 614, cuando los soldados persas de Cosroes II destruyeron todos los santuarios de Palestina, respetaron la Basílica Constantiniana de la Natividad en Belén, porque al ver el mosaico del frontispicio que representaba la adoración de los Reyes Magos, creyeron por la indumentaria que se trataba de sus compatriotas. La historia narrada en el Evangelio de Mateo cuenta que los magos vinieron de Oriente guiándose por una estrella, la cual los condujo hasta Belén. Los magos la vieron en Oriente, y se les pierde de vista al llegar a Jerusalén y vuelve a aparecer al salir de esa ciudad, y cuando van camino a Belén donde se mueve delante de ellos en dirección norte-sur, finalmente se detiene sobre la casa donde estaba el niño. Los magos dicen haberle conocido como la estrella de Jesús. Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarle. La estrella representa la Epifanía, la revelación del nacimiento del Mesías a gente de otro pueblo en un momento que su pueblo no lo esperaba. Vivía a oscuras tanto que ni la estrella los ilumina. El evangelista Mateo relaciona el nacimiento de Jesús en Belén con la aparición de una estrella particularmente luminosa en el cielo de Palestina. Johannes Kepler, astrónomo y matemático de la corte, al observar desde el castillo de Praga el acercamiento de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, se preguntó por primera vez si el evangelio no se refería precisamente a ese mismo fenómeno. Hizo cálculos hasta descubrir que una conjunción de este tipo tuvo lugar en el año 7 a.C. En 1925 se encontró una tablilla que le daría la razón a Kepler, tablilla acuñada en caracteres cuneiformes en el Museo Estatal de Berlín. El erudito alemán Schnabel descifró las anotaciones neobabilónicas acuñadas en una tabla de arcilla encontrada entre las ruinas de un antiguo templo del Sol, 100 kilómetros al norte de Babilonia, y descubrió que la tablilla revela la existencia de una conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis en el año 7 a.C. En 3 ocasiones, durante pocos meses. Del 29 de mayo al 8 de junio. Del 26 de septiembre al 6 de octubre. Y del 5 al 15 de diciembre. Según los cálculos matemáticos, esta triple conjunción se vio con gran claridad en la región del Mediterráneo. La triple conjunción de los dos planetas explica también la aparición y la desaparición de la estrella, dato confirmado por el Evangelio. La tercera conjunción de Júpiter y Saturno, unidos como si se tratara de un gran astro, tuvo lugar del 5 al 15 de diciembre. En el crepúsculo, la intensa luz podía verse al mirar hacia el sur, de modo que los magos de Oriente, al caminar de Jerusalén a Belén, la tenían enfrente.
La estrella parecía moverse, como explica el Evangelio, delante de ellos. En las tradiciones sobre los magos de Oriente dice que había 3 magos que, además, eran reyes de Oriente. Recién en el siglo III se estableció que eran reyes. Antes de eso se les consideraban personas pudientes por los regalos que habían hecho y en base a la cantidad de regalos. ¿Por qué se dice que eran reyes, los magos de Oriente? Esto se dijo para darle una base bíblica como tanto reclaman los sectarios, ya que la base estaría en el Salmo 72 que dice: los reyes de Tarsis y las islas traerán tributo. Los reyes de Saba y de Seba pagarán impuestos, todos los reyes se postrarán ante él, les servirán todas las naciones. Nunca en las primeras representaciones del arte cristiano aparecen con atributos regios, sino simplemente con gorro frigio y hábitos de nobles persas. También se estableció que eran 3, hasta entonces se hacían dibujos con 2, 3 o 4 magos. La Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12, como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Algunas tradiciones coptas hablan de 12, los cristianos egipcios creían que eran 60. Según la iconografía más antigua encontramos que en los inicios del siglo II y el IV de nuestra era, en la imagen más antigua que se conoce hay 3 y esta representación está en la capilla griega del cementerio de Priscila. Luego encontramos 2 en un fresco del cementerio de San Pedro y Marcelino, y en un mosaico del Arco Triunfal de Santa María la Mayor, también figuran 2. Un sarcófago que se conserva en el Museo de Letrán muestra a 3. En el sarcófago del Museo Cristiano de Arles, Francia aparecen 3 que se dirigen a una virgen que está sentada con el niño. Igual en otro similar el sarcófago de Aurelio de la catacumba de San Lorenzo fuori le Mura en Roma, siglo IV, mármol, el Museo del Vaticano. Los magos se dirigen hacia la Virgen sentada en una silla de alto respaldo, que sostiene a Jesús recién nacido, fajado e inmóvil. Aún no hay una jerarquización de la figura de la Virgen, por lo que se deduce que es una imagen anterior al concilio de Éfeso que la declara Theotokos, Madre de Dios. En el sarcófago de Isacio de San Vital de Rávena, siglo IV o V, el cual fue reutilizado a mediados del siglo VII para albergar los restos mortales del gobernador armenio Isacio, aparece la misma imagen, la Virgen sentada con el niño y los 3 magos vestidos de persa llegando con regalos. También hay 4 en el cementerio de Santa Domitila. Y hasta 8 en un vaso del Museo Kircheriano. Hasta hay una leyenda que dice que eran 4 reyes. Melchor llamado Apelio por los hebreos y Gálgata por los griegos. Gaspar llamado Amelio por los hebreos y Malgalat por los griegos. Baltazar llamado Damasco por los hebreos y Saratín por los griegos. Y el 4º rey llamado Artaban en persa y se traduce como Azael. Los 4 se ponen en camino en busca del Señor, llevando los regalos conocidos. Los 3 primeros y el 4º Artaban llevaba 3 piedras preciosas, un diamante para neutralizar los venenos, un rubí para alejar las tinieblas y jaspe para facilitar la oratoria, pero en cuanto salieron él perdió la estrella y ya no pudo seguir el rastro. Vagó por 33 años, él regaló las joyas porque era generoso y su apariencia no era de un rey sino de un mendigo. Estando en la Jerusalén de Poncio Pilatos le enerva ver que vendían una mujer como esclava y busca entre sus andrajos si le quedaba el trozo de jaspe para liberarla y eso hace. Tiene la mala suerte que una piedra del templo de Jerusalén se desprende con un terremoto y le impacta en la cabeza. Moribundo el anciano mago ve que un hombre se acerca a socorrerlo y a aliviarle el dolor y el sufrimiento. Las palabras de ese hombre le ayudan a dar el último suspiro. Según los presentes el hombre aquel se parecía mucho a uno que hacía unos días había sido crucificado. Linda historia de un hombre que desde su juventud perdió la luz que lo llevaría hacia el Señor, gastó su vida y su fortuna haciendo el bien aún en detrimento de su propia apariencia. Y por caminos tortuosos no cesó de buscar al Señor, al final de su vida. Es el Señor el que viene a su encuentro, pero porque la Iglesia Católica eligió que fueran 3. En el siglo III, el teólogo Orígenes, quien vivió entre los años 185 y 253, indicó que los Reyes Magos eran 3, por los 3 dones ofrecidos al Salvador: oro, incienso y mirra, en el Evangelio de San Mateo. En el sirio y apócrifo Evangelio de la Infancia se dice que eran 3 hijos de reyes y además adoradores del fuego y de las estrellas, lo cual demuestra que algo sabían de astronomía. Y también porque de este modo representarían a las 3 razas hasta ese momento conocidas: la raza aria proveniente de Europa, cuyo rey mago se desplazaría en un caballo; la raza amarilla o asiática, el rey se desplazaría en un elefante; la raza negra africana, el rey se desplazaría en un camello. Esto para darle la correspondencia bíblica relacionada con la creencia de que los 3 hijos de Noé dieron origen a las 3 razas hasta entonces conocidas, y ellos fueron Sem,
Cam y Jafet. De este modo cada continente hasta entonces conocido y cada raza reconocían y adoraban a través de ellos al Mesías, al Salvador que acaba de ingresar al mundo. Pero recién se establece el número definitivo en el siglo V y es proclamado en Occidente por el Papa San León I. Este Papa fija también las edades de cada uno entre 20, 40 y 60 años. Así como establece que sus razas sean blanca, negra y amarilla, que como ya se dijo eran las únicas razas conocidas en la antigüedad. De este modo, Melchor será un anciano ario de barba larga, él le dará oro al Señor como corresponde a un rey. Gaspar será el joven asiático lampiño que le obsequia incienso como homenaje a su divinidad. El incienso es un perfume a base de resina de árboles que se quemaba en el templo. Baltasar será el de raza negra, que le entrega mirra, que es un polvo perfumado que se mezcla con aceite para consagrar a los sacerdotes, o bien mezclado con el vino ayudaba a calmar dolores a Jesús hombre como profecía de su muerte y sufrimiento. Los tres se representarán como regiamente ataviados y montados en un camello, caballo y elefante, emprenden el viaje para adorar al niño. Pero es recién en el siglo XV en el cual al rey Baltasar se le empieza a representar con la tez negra y los tres reyes con sus edades asignadas y razas. Tampoco en las primeras centurias se les caracterizaba como reyes, sino que se los mostraba como personajes orientales, vestidos con pantalones y gorro frigio, empleaban el mismo tipo de indumentaria de manera que podían ser intercambiados sin alterar la imagen. El título de monarcas no tiene pues ninguna base sostenible, posiblemente se debe a una cita del teólogo y padre de la Iglesia cartaginés Tertuliano, quien vivió en la segunda mitad del segundo siglo y la primera del tercer siglo, en su Adversus Marcionem. Afirmó que los magos debían ser reyes que procedieran de Oriente. En los siglos siguientes la visión monárquica de estos magos se fue imponiendo hasta llegar a nuestros días. Pero como ya se dijo, derivó de la interpretación del Salmo 72. Con respecto a los nombres de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, las primeras referencias parecen remontarse al siglo V a través de dos textos. El primero, titulado Sferta Latina Barbari, que es una traducción latina de una crónica griega compuesta en Alejandría durante el reinado de Zenón entre los años 474 y 491. La crónica griega original era una variación de la crónica alexandrina. En ella los reyes magos son llamados Melchor, Gataspa y Vitisarea. La leyenda de los reyes magos se fue consumando durante el siglo IV de nuestra era. Quizás arranque del Opus Imperfectum in Matteum del siglo V redactado en latín por un escriba iraní cristiano. Sin embargo, los investigadores más versados en esta obra han dejado en manifiesto que este libro fue inspirado en el llamado Libro de Set, redactado en el siglo III de nuestra era, en la región de Edesa. En esta leyenda los reyes tienen cada uno un reino, y esperan una estrella en el cielo cuyo significado conocen perfectamente, eran religiosos y justos con sus pueblos. Los nombres de los tres reyes magos también los encontramos en el Evangelio apócrifo, el Evangelio armenio de la infancia, del siglo VI, donde se les llama Baltasar, Melcón y Gaspar. Ahí se lee en el capítulo 5 versículo 10. Y, al mismo tiempo, un ángel se apresuró a ir al país de los persas, para prevenir a los reyes magos, y para ordenarles que fuesen a adorar al niño recién nacido. Y ellos, después de haber sido guiados por una estrella durante 9 meses, llegaron a su destino en el punto y hora en que la Virgen acababa de ser madre. Porque, en aquella época, el reino de los persas dominaba, por su poder y por sus victorias, sobre todos los reyes que existían en los países de Oriente. Y los reyes de los magos eran 3 hermanos, el primero, Melcón, que imperaba sobre los persas, el segundo, Baltasar, que prevalecía sobre los indios, y el tercero, Gaspar, que poseía el país de los árabes. Habiéndose reunido por obediencia al mandato de Dios, se presentaron en Judea en el instante en que María había dado a luz. Y, habiendo apresurado su marcha, se encontraron ahí en el tiempo preciso del nacimiento de Jesús. Estos magos que, inicialmente no estaban individualizados, irán adquiriendo, con el paso del tiempo características propias, tendrán distintas edades, y diferente aspecto físico para ajustarse a lo que de ellos se exige en cada momento. En el siglo VI la iconografía les da a los magos una premeditada diferenciación en la edad. 2 de ellos son representados con barba y el tercero sin ella. Los nombres con los que ahora los conocemos a los reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar, aparecen por primera vez en el conocido mosaico de la iglesia San Apollinaire Nuevo en Rávena, Italia, en el siglo VI después de Cristo. Ahí se les representan ataviados al modo persa con sus nombres encima y representando distintas edades. En cuanto a sus nombres, Esveda el Venerable, teólogo inglés de principios del siglo VIII,
Fue uno de los que primero en usar estos nombres que hoy nos son tan familiares, Melchor, Gaspar y Baltasar. Y los describe en uno de sus textos. El primero de los magos fue Melchor, un anciano de larga cabellera caña y luenga barba, y dice: fue él quien ofreció el oro, símbolo de la realeza divina. El segundo, llamado Gaspar, joven, imberbe de tez blanca y rosada, honró a Jesús ofreciéndole incienso, símbolo de la divinidad. El tercero, llamado Baltasar, de tez morena, testimonio ofreciéndole mirra, que significaba que el Hijo del Hombre debía morir. A raíz de este texto, los artistas empezaron a representar a los magos de acuerdo a determinadas edades. A finales del siglo VII y en el siglo IX, aparecen en París y en Italia respectivamente un manuscrito anónimo en donde aparecen los nombres de Vistisares, Melchior y Gutaspa. Los nombres son además diferentes según la tradición siríaca, Larbandad, Gusnasaf y Hormisdas, y en escritos de otros autores y diferentes regiones se les conoce con nombres de nobles persas. Los tres reyes personifican las tres edades de la vida: juventud, madurez y ancianidad. En el fresco de Jaca, Baltasar es el más joven, como quería también la descripción de Beda. De esta manera los magos venían a simbolizar las tres edades del humano: 60, 40 y 20 años, tal y como lo expresa el Catalogus Sanctorum de Petrus de Natatibus, del siglo XV. Gaspar suele ser un hombre joven e imberbe, Baltasar es un hombre maduro, Melchor es un anciano calvo de barba blanca. La conversión del rey Baltasar en un hombre negro será significativa y se enmarca solo en el contexto de viajes y descubrimientos que se irán sucediendo que permitirán finalmente considerar esta raza como la propia del continente africano. Precisamente, tradiciones judías y árabes decían que Dios había enviado a un ángel a la tierra a recoger el polvo necesario para crear al hombre. Humano viene de humus, tierra, y que ésta le dio polvo blanco, negro y cobrizo, origen de las distintas razas de la humanidad. Pero no es hasta el siglo XIII y XIV que comienzan a recrearse y a representarse en las iglesias. La creencia se reforzará en el occidente europeo con el traslado en los inicios de la década de 1240 de las reliquias de los Reyes Magos a la Catedral de Colonia. Acá se preguntarán ¿y cómo y de dónde sacaron sus reliquias? Existía una leyenda que señalaba que, después de la resurrección de Jesús, el apóstol Tomás los halló en Saba. Allí fueron bautizados y consagrados obispos. Después fueron martirizados en el año 70 y depositados en el mismo sarcófago. Los restos fueron llevados a Constantinopla por Santa Elena. Hacia el año 300 de nuestra era, cuando la emperatriz Helena, madre del emperador romano Constantino, se dedicó a rescatar reliquias religiosas. Bueno, Santa Elena se dedicó a hacer turismo religioso en Tierra Santa a fin de rescatar todo lo que estaba relacionado con Jesús, y le vendieron de todo: pañales, el comedero que le sirvió de cuna, suspiros de ángel. Lo de las reliquias será motivo para otra ocasión. Por lo menos no hay más sarcófagos con los restos de los reyes magos, como a veces pasó con otras reliquias, y es que la gente que vivía en Tierra Santa en esa época se aprovechaba de la credulidad de los cristianos. Se desconoce cómo Santa Elena en Saba localizó los cadáveres de los Reyes Magos y ordenó su traslado a Constantinopla, la actual Estambul, donde permanecieron durante 3 siglos en una capilla ortodoxa. Después, las reliquias fueron trasladadas a Milán para dar prestigio a dicha ciudad. Pero fue Federico Barbarroja quien, en sus guerras de conquista, saqueó el norte de Italia y la ciudad de Milán, y se llevó consigo las reliquias a Colonia en un accidentado viaje, donde hoy reposan con las coronas que supuestamente llevaron durante su existencia. Entonces miles de peregrinos empezaron a llegar a Colonia, lo que propició que en 1248 se iniciara la construcción de la Catedral de Colonia y se vincularon a la imagen de los emperadores alemanes. Con el descubrimiento de América a finales del siglo XV se dieron intentos de añadir un cuarto rey, el indio. Algunos artistas se plantearon la necesidad de adecuar el relato a los nuevos tiempos y que se intentara incluir un nuevo rey que sea así represente al nuevo continente. La idea no prosperó. Sin embargo, algunos artistas como el portugués Vasco Fernández, en el retablo que realiza para la Catedral de Viseu, sustituye al rey negro por un cacique indio del Brasil, armado con una jabalina emplumada. Pero esa idea nunca prosperó dentro de la arraigada tradición cristiana. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.